Muy buenas tardes, señoras y señores, compañeras y compañeros universitarios. Les damos la más cordial bienvenida a esta unidad de seminarios de Ciudad Universitaria, en donde hoy, viernes 18 de octubre de 2019, y en el marco de este 7º foro Desarrollando Investigación para un Mejor Futuro, y en el marco del 45 aniversario del Instituto de Ciencias de nuestra universidad, asistimos hoy a la conferencia que sustentará la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Así que iniciamos saludando la presencia de quienes nos acompañan en este presidium. Y nos acompaña la doctora María Elena Álvarez Bulla Roses, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Gobierno de México. Con la representación del doctor Alfonso Esparza Ortiz, rector de esta universidad, nos acompaña el doctor Ignacio Martínez Laguna, vicerrector de investigación y estudios de posgrado de esta universidad. El doctor Jesús Francisco López Holguín, director del Instituto de Ciencias de nuestra universidad. Así también saludo la presencia del doctor Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez, director general del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Del doctor Pedro Luis Graza Soler, rector del Instituto Tecnológico Monterrey Campus Puebla. Así también saludo la presencia de los representantes de la Universidad de las Américas Puebla, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, del Centro de Investigaciones Biomédicas de Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Universidad Iberoamericana Plantel Puebla, del Centro de Investigación de Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional, así como del Colegio de Postgraduados Campus Puebla, y la presencia de directoras y directores de facultades e institutos de nuestra universidad y la presencia de nuestras compañeras y compañeros universitarios. Sean todos ustedes bienvenidos. A continuación, una breve semblanza de nuestra conferencista. La doctora María Elena Álvarez Bulla Roses es directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Premio Nacional de Ciencias 2017 y obtuvo el reconocimiento Miller por la Universidad de Berkeley. Con un claro liderazgo científico internacional en biología de sistemas, cuenta con cerca de 200 publicaciones arbitradas, más de 500 en total, casi 9,000 citas, 7 libros y decenas de nuevos investigadores formados. Estudió biología y matemáticas. Es maestra en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en ciencias por la Universidad de California. Además, ha realizado estancias postdoctorales y visitante de las más reconocidas universidades. Es cofundadora del Centro de Ciencias de la Complejidad e investigadora titular con licencia del Instituto de Ecología, en donde fundó y coordina el Laboratorio de Genética, Epigenética, Desarrollo y Evolución. Una breve semblanza de nuestro conferencista, de la doctora María Elena Álvarez Bulla Roses, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien sustentará la conferencia Políticas en Investigación y Posgrado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Queda con ustedes la doctora María Elena Álvarez Bulla Roses, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Qué tal? Casi buenas tardes a todas y todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar aquí. Realmente me siento muy contenta, muy honrada de esta invitación y de su presencia. Les agradezco mucho este interés a un grupo tan nutrido, tan importante, tan excelente de académicas, de académicos en esta Puebla, en esta ciudad tan hermosa. Le agradezco al doctor Ignacio Martínez Laguna, quien en representación del rector
siendo él vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado. Me ha recibido en esta su casa de estudios al doctor Javier Irose. Él es director regional suroriente del CONACYT y tiene a su cargo justamente la región en donde está Puebla. Al doctor Humberto Salazar Ibargüen, director del Laboratorio Nacional de Supercómputo, doctor Jesús Francisco López Holguín, director del Instituto de Ciencias, a la doctora María Eugenia Mendoza Álvarez, directora del Instituto de Física, doctora Marta Palomino Bando, directora de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, doctor Jesús Sandoval Ramírez. Él colaboró en los primeros pasos del nuevo CONACYT y además de ser un reconocido investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de esta universidad. Doctora Marisela Rodríguez Acosta, directora del Jardín Botánica, que por fortuna vamos a visitar. Maestro Alfredo Avendaño Arenaza, director general de Bibliotecas. Doctora Carolina Morán Raya, secretaria académica. Doctor José Antonio Munim Hernández, secretario de Investigación y Estudios de Posgrado. En fin, y a todas y todos ustedes, los rectores de otras universidades, directores, directoras, les agradezco mucho estar aquí el día de hoy. Les propongo el que, a pesar de que es un gran auditorio, entablemos un diálogo a partir de la información que les voy a ir compartiendo. Es decir, si alguno de ustedes quisiera aclarar, comentar o inclusive increpar o discutir algo de lo que yo voy a decir aquí, al igual que lo hago cuando estoy dando una conferencia científica o una presentación con mis estudiantes, me gustaría invitarlos a que fueran haciendo preguntas. Espero que tengamos tiempo para ir cubriendo el material. Mi intención es mostrarles y comentarles y poner a su disposición cuáles son los criterios y las nuevas políticas que se están estableciendo desde la cabeza del sector científico y tecnológico y de formación de nuevos científicos en este nuevo régimen. Y es muy importante que, al igual que otras dependencias que no están haciendo cambios superficiales, en esta cuarta transformación el sector de ciencia y tecnología también está sufriendo cambios de raíz que sin duda alguna, estamos convencidos, logrará una mayor articulación desde las comunidades científicas y tecnológicas en favor, desde luego, del avance del conocimiento, pero también en favor de la comprensión profunda y de la solución de los grandes retos que tenemos en el país. Y bueno, nos encontramos con un panorama preocupante, porque uno de los indicadores más importantes que desde el punto de vista del quehacer científico y tecnológico tiene que ver con el bienestar de una nación, que es el número de investigadores por 1000 habitantes económicamente activos. En México tenemos una situación todavía muy incipiente en términos de este desarrollo científico y tecnológico marcado por este indicador. Y no es que yo crea que un solo indicador puede ser suficiente, pero sí se los comparto de inicio porque se ha visto que de los indicadores que se han usado, sobre todo en la OECD y en otros ámbitos internacionales de análisis del desarrollo científico, el número de investigadores por 1000 habitantes económicamente activos es un indicador a veces más importante que otros, inclusive los que tienen con inversión. En comparación con Estados Unidos y Japón, bueno, pues estamos todavía muy atrás, pero inclusive en comparación con la OECD, que es la fuente de esta gráfica, los países que están ahí tienen en promedio un mayor número de investigadores por cada 1000 habitantes. Es decir, en México necesitamos fortalecer las comunidades científicas y tecnológicas. Aquí está en un contexto más amplio también cuál es el índice de desarrollo humano y científico por millón de habitantes de México con respecto a la curva de un número mayor de países. Y bueno, este aspecto nos da una entrada de cuán incipiente es todavía el desarrollo científico-tecnológico y cuánto trabajo tenemos las y los científicos para convencer al país de invertir y de aumentar estas comunidades, sobre todo con un número grandísimo, un número muy alto de jóvenes muy talentosos que, si bien se han formado,
o se han tenido que ir del país o están sin un trabajo científico. Este es sin duda uno de los retos mayores que tenemos y en el cual estamos trabajando no solamente al interior de CONACYT, sino tendremos que articular esfuerzos con otros sectores del país, del gobierno, en particular Hacienda y la Secretaría de Educación Pública. Pero, bueno, perdón, creo que está ahí apretando cosas que no debo. Una referencia muy importante, híjole, no sé por qué, bueno, creo que me salté esta primera y entonces voy a regresar a ella. Otro aspecto importante, no sé si es posible, no es posible bajar esto o subir un poquito la presentación porque se va a cortar toda la parte de abajo, pero bueno, otro aspecto importante es de dónde vienen los recursos en México con respecto al origen de estos recursos para ciencia y tecnología en el resto del país. Mientras que en países en donde hay un desarrollo científico importante, una parte importante del financiamiento proviene del sector privado. En México no se ve, pero bueno, sí se ve acá, el sector privado aporta 19%, contra un 77% y hay algunas otras fuentes adicionales que se aportan a la ciencia y a la tecnología. Si bien no pienso yo que el ejemplo americano-japonés es el ejemplo a seguir, porque a pesar de que hay una gran aportación del sector privado, quien marca en gran medida las agendas de ciencia y tecnología en Estados Unidos, hay muchos problemas sociales y ambientales que no están resueltos. Entonces, no queremos que sea el sector privado el que rija las agendas, muchísimas gracias, muchas gracias, las agendas de ciencia y tecnología, pero ciertamente, y sobre todo en lo que tiene que ver con la innovación, sí creemos que el sector privado debe de aportar una mayor parte del financiamiento al desarrollo científico y tecnológico de este país, sin que la rectoría de las políticas públicas en ciencia y tecnología dejen de estar en manos del Estado. Es decir, necesitamos afianzar una verdadera política, una verdadera agenda de ciencia y tecnología del Estado mexicano, que hasta ahora, por los datos que les voy a mostrar, ha estado bastante desfigurada y realmente paradójica, a pesar de que gran parte del presupuesto ha provenido del sector público. Ahora ya no me quiere hacer caso esta cosa. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Esa ya la vimos, la siguiente y la siguiente. Entonces, estas paradojas se muestran en estas gráficas. Fíjense ustedes que en el sexenio pasado, mientras que al famoso PEI, al Programa de Estímulos a la Innovación, se aportaron 17.819 millones de pesos, a la investigación en ciencia, lo que antes se llamaba ciencia básica y aplicada, se aportaron menos de 3.000 millones de pesos. Sin embargo, cuando analizamos con un poco más de cuidado las transferencias que se hicieron desde el CONACYT, del erario a sectores privados, por ejemplo, de los fondos, vemos que prácticamente la mitad, el 48%, fue transferido al sector privado. Entonces existe esta paradoja en México, por lo menos existía en los sexenios pasados, que no ocurren en ningún lado del mundo. Es decir, el sector privado no aporta recursos para el desarrollo científico y tecnológico y, sin embargo, los recursos que aporta el Estado son desviados al sector privado, dejando a los investigadores de universidades públicas como estas y de centros públicos de investigación desprovistos de los recursos y las herramientas para realizar su trabajo como es debido. Y por eso es que rescatamos los proyectos que habían quedado ahí altamente recomendables sin recibir apoyo del erario a través de CONACYT. Pero si miramos aún con un poco más de cuidado, vemos que en total en el sexenio pasado se transfirieron más de 35.000 millones de pesos al sector privado. Esto incluye más de 31.000 millones de pesos de manera directa, es decir, fueron transferidos vía CONACYT
directamente estos recursos públicos a grandes empresas y pequeñas y medianas también, sin realmente esperar o darle seguimiento a cuáles podrían ser los beneficios, ni siquiera en términos de innovación. Y si sumamos también las transferencias indirectas que hemos podido rastrear hasta ahora, sin tomar en cuenta todavía cuánto se gastó el CONACYT en apoyar a estudiantes que en realidad están en entidades privadas, tenemos un total de más de 35,000 millones de pesos transferidos vía CONACYT del erario al sector privado, que prácticamente no aporta nada o muy poquito a la investigación, al desarrollo científico y tecnológico. Es decir, un orden de magnitud más de recursos públicos fueron transferidos vía el CONACYT. Quiero enfatizar esto porque como es difícil de creer, pues hay que repetirlo, porque la verdad es que yo hasta no ver estos datos no me lo hubiera imaginado y creo que la mayoría de ustedes tampoco. Pero entonces más de un orden de magnitud en comparación a lo que se aportó a la investigación científica, se transfirió al sector privado de manera directa en gran parte de los casos y en algunos de ellos de manera indirecta. Bueno, si esta gran transferencia hubiera provocado una mayor eficiencia en innovación y hubiera colocado a las industrias nacionales de base científica y tecnológica a la vanguardia, pues quizás podríamos justificarlo, aunque de todas maneras se hubiera esperado una participación de estas industrias beneficiadas mayor de las que realmente hubo. Pero fíjense ustedes, cuando vemos estos datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que refieren que sí, efectivamente, el país gastó más y entonces ganó 7 lugares en el indicador de gasto, de erogación en innovación. Sin embargo, con ese mayor gasto, la eficiencia de innovación bajó y además bajó proporcionalmente más que lo que subió el gasto. Esto es sí, ahora sí que el mundo patas arriba y esto solamente pasa o ha pasado durante los últimos sexenios en nuestro país, desgraciadamente. Estos son los datos de los últimos 6 años que son más preocupantes, más paradójicos todavía que los de los 2 sexenios anteriores, pero la tendencia es la misma. Con mayor gasto, el país logró menos en términos de innovación que supuestamente tendría que haberse estado realizando por estas grandes transferencias del erario al sector privado. Y la eficiencia de innovación, repito, bajó 16 lugares. Entonces, bueno, con estos poquitos datos creo yo que es suficiente para demostrar que este esquema que resulta del sistema neoliberal globalizado, que lo que hizo fue extraer valores importantes que al país le costaron mucho trabajo forjar, como talento que está fuera del país, un número de investigadores cercano al número de investigadores que tenemos en México, en el Sistema Nacional de Investigadores, están fuera de México dando su talento no por opción sino por obligación, porque no encontraron trabajo en nuestro país, están en otros países, en empresas o en universidades ocupando puestos de liderazgo. Este es otro signo de estas políticas fallidas para nuestro país, pero que son convenientes para las grandes potencias, que son las que establecen los lineamientos de estas políticas de saqueo, de succión de valor de pueblos como el nuestro, el pueblo de México. Tenemos que cambiar esto, sí o sí, por justicia, por principio y por conveniencia de la nación. Por lo tanto, al igual que otras dependencias del nuevo gobierno, del nuevo régimen de esta cuarta transformación, las políticas de ciencia, tecnología e innovación sufrirán cambios profundos. Lo estamos haciendo, dando una vuelta, un golpe de timón
para reemplazar este modelo derivado de estos lineamientos neoliberales a un modelo que, en vez de favorecer los intereses privados e individuales, forje en México comunidades de científicos, tecnólogos y también de innovadores y de industrias nacionales en las cuales se fortalezcan todos los medios de producción para poder desde México, con soberanía, aportar al avance del conocimiento y del cambio tecnológico de vanguardia, pero también y de una manera preponderante comprometernos con el bienestar del pueblo de México y el cuidado de nuestro ambiente. En pocas palabras, estamos implementando ya una nueva política de humanidades, ciencias, tecnologías en plural, porque sin pluralismo tampoco hay equidad epistemológica, favorezcan el avance de nuestra nación con justicia, con bienestar para todos y con cuidado ambiental. Lo resumimos en Ciencia por México. Entonces, lo que estamos haciendo en esta nueva era, en este nuevo régimen que se refleja en una nueva política de ciencia y tecnología, es generar políticas de Estado de ciencias, tecnologías, humanidades, innovación, que sobre todas las cosas promuevan una articulación, una convergencia, más que una competencia y un individualismo a ultranza, para dirigir no solamente en torno al avance del conocimiento, sino también en torno a la comprensión profunda y a la atención de algunos de los retos más importantes que tenemos en el país, las capacidades instaladas, que si bien son limitadas, son muy valiosas en este país. Con un claro compromiso, como les decía y reitero, social y de cuidado ambiental y de respeto y cuidado de la riqueza biocultural, en donde se encierran también saberes que sin duda alguna son valiosos para resolver, o por lo menos atender algunas de las contradicciones más profundas de los lineamientos tecnocientíficos, por ejemplo, en el caso de producción de alimentos, que nos están llevando no solamente al cambio climático, sino a una serie de epidemias de enfermedades crónico-degenerativas por un sistema agroalimentario destructivo, no solamente del medio ambiente y de la justicia de los pueblos, sino también de la salud de los seres humanos y de los animales en el planeta. He ahí un ejemplo de las políticas tecnocientíficas fallidas a nivel global que en México podríamos revertir, no solamente con conocimiento científico occidental de vanguardia, que sin duda alguna es importantísimo, sino también con conocimiento de los pueblos originarios de este país, que encierran sabiduría que no podemos desdeñar, sobre todo frente a las grandes crisis socioambientales que tenemos en el planeta. Entonces, estas capacidades nacionales valiosas, desarticuladas, tenemos que articularlas en este nuevo régimen para poder hacer un uso mucho mayor, con mayor eficiencia de este presupuesto, que si bien todavía es ineficiente y no ha llegado al famoso 1% que mandata la ley, como ustedes ven, y en contra de lo que dicen muchas de estas noticias falsas que han pululado por varios medios de información, el presupuesto asignado en 2019 fue el máximo histórico de estos últimos años y con respecto a los anteriores todavía más, pero esto no quiere decir que este presupuesto ni sea suficiente, sobre todo cuando lo comparamos con el PIB, que en ese caso sí ha ido disminuyendo y hay que recuperarlo, no hay que dejar que baje tanto como está ahora, que es en el 0.36%, pero si bien es insuficiente, no es despreciable y hay que hacer un uso muy racional de este presupuesto y con base en los resultados de estos primeros meses, bueno, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el propio Presidente de la República ha reconocido la importancia del quehacer científico y tecnológico y para 2020 tenemos un aumento significativo que es sobresaliente porque en la mayor parte de los ramos presupuestales el presupuesto o no aumentó o
bajó. Entonces, bueno, he aquí ya un primer signo, una primera señal de, por un lado, el cumplimiento de un compromiso del presidente de la República de apoyar a la ciencia y la tecnología en 2019 al mismo nivel más la inflación, más o menos, que 2018, y comprometerse de una manera todavía más decidida a partir del próximo año, y esperamos que con los resultados y las demostraciones de concepto que se irán haciendo gracias a la colaboración de la comunidad científica, iremos logrando todavía mayores aumentos. Pero ¿cómo canalizar estos recursos? Bueno, hemos decidido articular estos cinco ejes en los cuales estamos organizando las nuevas políticas, los nuevos lineamientos para incentivar el desarrollo de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y también la innovación con una perspectiva clara de compromiso social y ambiental. En primera instancia, y como decía yo a inicios de la plática, queremos fortalecer la comunidad científica y nos importa mucho enfatizar la palabra comunidad. Tenemos que transitar de una visión individualista, competitiva a ultranza, de calificación meramente cuantitativa y meritocrática, a criterios que, si bien son más complejos de implementar, pueden ser mucho más benéficos para realmente establecer no solamente un aumento en el número de colegas que estemos trabajando por el avance del conocimiento y el bien del país, sino también de interacciones virtuosas entre nosotros y entre las instituciones que nos acogen para hacer un mejor uso de nuestras capacidades en favor del avance del conocimiento y de la solución de los retos que tenemos. Después nos interesa muchísimo, porque yo no sé a quién se le ocurrió que podía haber innovación sin ciencia. Ese fue el designio de los últimos 3 sexenios. Desaparezcamos prácticamente la investigación que se llama básica, que yo creo que más bien debe llamarse ciencia, punto final, porque es la que genera conocimiento nuevo. ¿Cómo es que se les ocurrió que prácticamente desapareciendo o haciendo muy pequeñito el apoyo a la ciencia se podía generar innovación? Ya vimos los resultados, fueron totalmente fallidos, y en el resto del mundo está claro que sin ciencia no puede haber innovación. Necesitamos reincentivar y recuperar en universidades públicas como esta el avance de la ciencia, y sobre todo la ciencia que realmente contribuye a abrir nuevos paradigmas, a aportar nuevos conocimientos, a cambiar visiones pasadas y con ello avanzar hacia el entendimiento más profundo de los retos que son muy complejos que tenemos enfrente, no solamente en el país, sino en todo el mundo. En tercer lugar, estamos proponiendo y estamos ya ensayando, gracias a la colaboración de cientos de colegas, la articulación pertinente en torno a grandes paraguas temáticos que indiscutiblemente tenemos que atender en este país, como son la salud, los problemas ambientales, los problemas de desorganización industrial y toxicidad, que están muy relacionados con los dos anteriores, los problemas de violencia, de inequidades estructurales y de violencias estructurales a los cuales están expuestos un porcentaje muy alto de la población de nuestro país actualmente todavía, en fin. Y este eje lo hemos llamado Programas Nacionales Estratégicos, PRONACES, que estarán constituidos a partir de convocatorias o de encargos directos por la urgencia del caso, como les voy a contar de algunos de ellos, de proyectos nacionales de investigación y de incidencia, es decir, desde el planteamiento de las propuestas se va a solicitar a los colegas que articulen con los sectores tanto públicos como sociales, y en su caso, si es necesario, con algún sector privado, para asegurar que el desarrollo de estos PRONAIS, Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia, realmente tengan un impacto en la temática que se trata. Hemos apoyado, se han apoyado desde el Estado
miles de proyectos, por ejemplo, en torno a la diabetes, y hemos hecho un análisis y hemos encontrado que más del 95% nunca tuvieron contacto con el sector salud, y el resto, un poco menos del 5%, realmente no han impactado en mejorar la gran problemática nacional de diabetes, sobre todo tipo 2, que tenemos en el país. Y déjenme decirles que, siendo geneticista, puedo asegurar que no es un problema genético. Es, obviamente, todo en biología tiene un componente genético, pero no es una cuestión de encontrar el gen malvado de los mexicanos que nos está haciendo propensos a la diabetes. Es un fenómeno mucho más complejo y tiene mucho que ver con el deterioro de las dietas, de los estilos de vida y también con la pobreza. Es decir, los hombres y mujeres de este país, los niños, niñas, jóvenes que tienen una dieta deficiente, que están expuestos a toxicidades por pobreza y marginación, están mucho más sujetos a adquirir diabetes que las personas que tienen mejores condiciones de vida. Entonces, son problemas que implican la concurrencia interdisciplinaria y comprometida por entender y avanzar no solamente en la comprensión, que es indispensable, sino también en la solución, en la incidencia de estos grandes problemas nacionales. La ley nos mandata a establecer estas prioridades. No hay país del mundo que no tenga como política de Estado de ciencia y tecnología prioridades claras en torno a las cuales invertir de manera importante para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación pertinente. En cuarto lugar está la propuesta de una nueva forma de incentivar el desarrollo tecnológico y la innovación con una perspectiva de apertura que está siendo mucho más exitosa para realmente no solamente generar dinero, que es lo que les interesa a algunos de los actores de los ecosistemas de innovación, sino realmente resolver los problemas del mundo. Esta es una iniciativa que se está desarrollando mucho más en Europa y en algunos países asiáticos, y creemos que en México nos conviene mucho más, sobre todo con la limitación de desarrollo industrial de base científico y tecnológico, y también de desarrollo científico, un enfoque como esto. Y finalmente, la obligación, el mandato que ahora establece la Constitución con claridad, hacer un programa nacional de Estado que asegure una difusión amplia del conocimiento generado y un acceso público universal de los beneficios de la ciencia. Rápidamente voy a mostrarles algunos datos. Para el eje 1, lo primero que les quisiera decir es que una parte muy importante del presupuesto que se administra desde el CONACYT, ¿sí? Adelante. Haciendo las cosas como hasta ahora o cambiar el panorama. Actualmente, digamos que el acceso a los recursos para los investigadores es por competencia. Y competir es algo, para mí, para mi gusto, es algo aberrante. Porque la competencia implica individualismo, implica indiferencia hacia los demás. Significa hacer más solo para llegar a una meta y obtener el recurso que se necesita para hacer ciencia. Por el otro lado, tendríamos un enfoque de cooperación, por ejemplo. En un enfoque de cooperación, como ayer hubo una conferencia del doctor David Hughes del GTM, donde 250 investigadores de alrededor del mundo reunieron recursos, tecnología, para crear algo tan importante como un telescopio de horizonte de eventos. Entonces, se pueden hacer grandes proyectos cooperando, no compitiendo.
aportando recursos, conocimientos para lograr algo importante. O por el otro lado podemos seguir compitiendo por recursos, por ver quién saca más artículos, por ver quién está en SNI 1, SNI 2, SNI 3. Esas clasificaciones solo inducen competencia, no inducen cooperación. Hablamos de problemas en México, ¿no? La diabetes. Pero, por ejemplo, en un enfoque de cooperación podríamos tener, en el caso del posgrado de semiconductores, se podrían hacer sensores de glucosa, ¿no? Se puede cooperar con ciencias químicas para que los sensores de glucosa sean flexibles y se puedan injertar en el organismo. Y quizás en ese sensor se pudiera grabar la información y vía una app poder tener esa información. Sí. Entonces ya tenemos tecnología, Sí. tenemos desarrollo de materiales, pueden entrar microbiólogos. Lo que está usted escribiendo es justamente el espíritu de los PRONACES, ¿no? Y le agradezco mucho el ejemplo, estoy completamente de acuerdo. El reto es cómo transitar de un sistema competitivo, meritocrático y cuantitativo a un sistema como el que acaba usted de describir. A lo largo de la conferencia voy a ir dando ejemplos de cómo estamos cambiando justamente de un modelo al otro, pero le agradezco mucho su participación y su ejemplo, que es sin duda alguna un ejemplo de los proyectos estos que describía yo como parte de los PRONACES. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, o sea, el cambiar de esta cultura de la competencia a la cooperación es un gran reto y de hecho los invito a todos a ayudarnos a pensar en cómo ir cambiando todos estos instrumentos de generación de competencia para irlos transformando en instrumentos de generación de cooperación. Entonces, agradeciendo mucho ese comentario, volvemos a el recuento de algunos datos ya del actual régimen y de la administración del nuevo CONACYT, en donde vemos cómo el PEF que llegó al ramo 38 de CONACYT, que llegó 24.764.7 millones de pesos, está distribuido y como ustedes pueden ver en la próxima lámina, el 67% del presupuesto, si fuera posible quitar esta cosita sería una gran cosa, el 67% del presupuesto se gasta desde CONACYT en el apoyo a los catedráticos, a los investigadores mediante este sistema nacional que habrá que ir transformando, estoy completamente de acuerdo, y a becas y apoyos a los posgrados mediante estas becas que implica un porcentaje muy alto del presupuesto que entra a CONACYT. Entonces, como ustedes ven, el hacer un uso eficiente es mandatorio, porque si no, bueno, pues eso explica el que se haya dejado sin atender la ciencia en los sexenios pasados. Esto funciona a veces y a veces no. La siguiente, por favor. Si me pasa la siguiente, es que esto ya no está respondiendo. Bueno, ya funciona. Entonces, fíjense ustedes que si sumamos en términos de número de personas, y a mí no me gusta eso de los recursos humanos, yo creo que los humanos, no somos recursos, entonces hablemos del número de personas que se apoyan para su formación hacia ser parte de la comunidad científica. Ahorita son más de 3,000 miembros del SNI apoyados directamente por el Estado y si juntamos todas las becas que se van a gestionar en este 2019 suman cerca de 80,000 becas. Aquí, bueno, otro dato que contundentemente contradice esas noticias falsas que empezaron a aparecer con fines manipulativos de que se iban a disminuir o a desaparecer las becas del SNI. Tenemos en este caso
estas casi 79,000 ya proyectadas para fines de 2019, y de estas más de 24,000 son becas nuevas. Aquí está la distribución entre becas nacionales, por supuesto se han mantenido las becas al extranjero, otro tipo de becas, incluyendo becas para grupos desprotegidos que nos parecen muy importantes. Hemos apoyado y apoyaremos más a las mujeres, madres, jefas de familia, que por esta condición quedan desprotegidas y tienen una gran probabilidad de perder su posibilidad de seguir en la carrera académica, estancias postdoctorales para mujeres indígenas, que esta combinación de condiciones, no por mérito, sino por injusticia, también excluye a las personas, o personas que tengan capacidades diferentes y que necesiten ser apoyados de manera distinta. En términos del SNI, en la reciente evaluación se sumaron más de 3,600 nuevos investigadores a los diferentes niveles del SNI, que todavía se están revisando por la época de reconsideraciones, que si se suman y se restan los que salieron del SNI por diferentes causas, pues va a dar un total que les di hace un momento. Bueno, este es el total que les di, pero para el próximo año vamos a tener un total de 32,674 investigadores. Es un reto el SNI, hay que pensarle. Yo les voy a decir que creo que el CONACYT debe de pasar de ser administrador a ser consejero, y los recursos deben de regresar a las instancias en las cuales están los investigadores. Lo ideal sería encontrar un cambio, una reforma de las políticas públicas que nos permitieran recuperar la capacidad adquisitiva de los sueldos de los investigadores que se tenía cuando se generaron los estímulos al final de los 70s, principios de los 80s, que todavía no se recupera ni siquiera con todos los estímulos, puesto que esto además haría que las condiciones de retiro fueran mejores, y esto permitiría un mayor recambio. Este tipo de ideas que reforman a un nivel muy profundo hay que empezarlas a discutir en la comunidad científica para ver si podemos cambiar estos estímulos, estas políticas meritocráticas que además siempre dejan a personas, a colegas fuera de estos sistemas que probablemente pues no les interesa inclusive, pero no quiere decir que sean menos capaces. Un problema que nos preocupa muchísimo es la diferencia entre hombres y mujeres. Esta brecha de género sigue siendo muy, muy importante a nivel de todo el SNI. Esta es la diferencia entre hombres y mujeres, pero fíjense ustedes que es muy preocupante que cuando llegamos a los niveles más altos, 2 y 3, solamente ya hay 23 mujeres. Entonces, solamente por el hecho de ser mujer, una científica tiene menos probabilidad de ser promovida, y esto es también cierto para otras formas de promoción académica, y una mayor probabilidad de salir del SNI. Y entonces, aquí hay un porcentaje más o menos igualitario, pero hay un sesgo inaceptable que tenemos que resolver. Entonces, en este nuevo periodo de evaluación de CONACYT, para empezar, hicimos que las comisiones fueran más equitativas entre hombres y mujeres, entre disciplinas y también entre regiones del país, porque estaban completamente centralizadas a la Ciudad de México, ni siquiera al centro del país, ¿no? Eso ya mejoró muchísimo, ¿no? Para empezar, quedó totalmente enajenado cualquier tipo de lenguaje machista, misógino y de criterios en este mismo sentido al seno de las comisiones de evaluación. Por lo menos esa fue la indicación, la recomendación, y estaremos también modificando los criterios para proactivamente quitar esta injusta diferencia en las probabilidades de desarrollo científico y de reconocimiento de mujeres y hombres, que está comprobado y lo sabemos, tenemos la misma capacidad de hacer ciencia y desarrollo tecnológico.
También hemos hecho una serie de foros en lugares de la República Mexicana como Durango, Tepic, La Paz, Tlaxcala, Chilpancingo, Campeche, en donde generalmente el director del SNI y los funcionarios del CONACYT no acudían a conocer estas comunidades, no solamente del SNI, sino en general las comunidades científicas. Han sido foros muy importantes que se han hecho con motivo del 35 aniversario del SNI, pero también con motivo de recaudar y de conocer a los colegas, de recaudar opiniones que son muy útiles para seguir modificando los criterios, no solamente del SNI, sino de todas las políticas de ciencia y tecnología. También, como parte de la comunidad científica, están los catedráticos. Es un programa que es una suerte de parche para esta otra gran problemática que implica el que los jóvenes científicos, las jóvenes científicas no tengan un trabajo como el que se merecen. Todavía no es una solución realmente profunda, permanente, como quisiéramos, ni justa tampoco, porque el tener un convenio de catedrático no te da las mismas condiciones de trabajo que una plaza en una institución de investigación. Una de las cosas positivas de este programa es que más del 86% están en diferentes estados de la República, solamente 14 en la Ciudad de México. Entonces sí fue una forma de alimentar algunas instituciones públicas, pero también hubo sesgos hacia instancias que no son justamente públicas, y entonces aquí también encontramos una suerte de desvío de recursos públicos hacia el sector privado que estamos analizando con cuidado. Pero por supuesto que el CONACYT actual va a mantener el compromiso con los catedráticos, pero con la idea de ir forjando un programa en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, con su Subsecretaría de Educación Superior y con Hacienda y con las propias universidades y centros públicos de investigación, para que estas y estos investigadores jóvenes vayan incorporándose a las instituciones de manera más permanente. Otra parte importante de la comunidad está en los centros públicos de investigación que son coordinados por el CONACYT y que implican una población muy importante de científicas y científicos de alta calidad, de tecnólogas y tecnólogos, más de 2.500, y también de estudiantes, y por ello es que hemos forjado un aumento en el presupuesto para los centros públicos de investigación. He aquí otra información que desmiente la información falsa que fue diseminada en algunos medios de información, que causó mucha desazón al seno de estos centros públicos de investigación. Heredamos varios de ellos con problemas serios, habrá que resolverlo. En 2019 se ha ya ejercido gran parte de este presupuesto, pero conseguimos un aumento al presupuesto para atender algunos de los retos. Bueno, sí, allá sí. está otra pregunta. Sí, respecto a la página anterior donde muestra una estadística de… Es muy sencilla la pregunta porque mencionó… No sé si me pueden volver a poner la presentación, por favor. Mencionó una especie de parche, lo de las cátedras CONACYT, Sí. lo cual creo que estoy de acuerdo en eso porque definitivamente es un mecanismo injusto para científicos recién egresados de las instituciones académicas nacionales que desean participar en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación del país. Creo que también es un problema complejo porque se conecta con un cuello de botella que hay con investigadores ya de muchos años de experiencia que no pueden o no quieren jubilarse porque no encuentran las condiciones adecuadas para ello. Básicamente van a perder pues su estímulo financiero, seguridad social, al no tener acceso a sus sistemas de salud. Exacto. Y en esa parte sí me gustaría saber cuál es la estrategia que podría estar pensando CONACYT para poder fortalecer esta comunidad científica de la que está hablando, porque creo que esta parte de no poder tener mecanismos que garanticen
una jubilación digna de investigadores ya de muchos años, pues no está permitiendo el ingreso ya más seguro y estable de los investigadores nuevos, que de manera inevitable pues están atacando los problemas quizá de mayor relevancia, más actuales en el mundo. Estoy completamente de acuerdo contigo, ese es un reto que por desgracia no depende solamente de CONACYT, ¿no? Yo estoy completamente en esa línea que tú has marcado. Es importante, por un lado, resolver, como decía hace un momento, el detrimento que sufrió el sueldo de los investigadores, de las investigadoras. Hay que recuperar de manera integral ese sueldo. Eso implica obviamente una presión financiera importante para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las universidades públicas, pero es un reto que hay que enfrentar, porque creo que esa sería la forma más orgánica, más real de volver a recuperar esta capacidad de adquisición que tenían los sueldos de los investigadores y también de recambio, como tú bien lo has dicho, porque entonces ese sueldo es el que se reflejaría en la jubilación de las y los investigadores. De hecho, vamos a corto plazo en lo que se puede ir haciendo este cambio estructural tan importante que implica asignación presupuestal tan importante y entonces apertura de plazas para los jóvenes, que estoy completamente de acuerdo contigo, son en complemento con los y las investigadoras más maduras, son quienes pueden traer algunas de las líneas de investigación más novedosas y energías nuevas. Yo estoy convencida de esto. Entonces, en lo que logramos el gran cambio orgánico, profundo, que implica este cambio presupuestal, de políticas presupuestales, ¿qué estamos haciendo? Estamos primero respetando los convenios que tienen los catedráticos, porque en el centro de cualquier cambio en el CONACYT está la persona y derechos que tienen, por más insuficientes o defectuosos que sean estos convenios, que no los podemos volver a reescribir. Eso es lo primero, pero después vamos a empezar ya una política, un mecanismo proactivo para ir convenciendo a las universidades que absorban, integren a estos catedráticos, a estas catedráticas, a sus plantas de investigadoras e investigadores. Eso ya lo vamos a empezar a hacer. También vamos a abrir un número mayor de becas de postdoctorado para que ya hubo, también ahí hubo mucho ruido mediático, pero por supuesto que esto es una prioridad para el CONACYT. Dentro de los proyectos de investigación se va a abrir la posibilidad de financiamiento articulado en torno a ellos para los jóvenes, para las y los jóvenes investigadores que puedan seguirse formando al seno de estos proyectos en lo que se abren las plazas, y sin duda alguna vamos a empujar en donde tengamos que empujar para recuperar estas condiciones de trabajo de la planta de investigadoras e investigadores, ¿no? Pero a corto plazo sí se van a abrir posibilidades para tener un abanico mayor de apoyo a los jóvenes que ya han terminado sus doctorados. Bueno, pasando rápidamente al segundo eje, creo que la mayoría de quienes estamos acá tenemos claro que a partir de un conocimiento de frontera, como es la teoría cuántica de emisión acumulada que se le debe a Albert Einstein, pasan muchos años para desarrollar, por ejemplo, el primer láser y luego ya las aplicaciones. En este caso, Harold Maiman fue muy importante, pero fíjense cuántos años pasaron. Entonces, el compromiso con la ciencia de frontera, que es la que se genera a este nivel, en este ejemplo que pongo acá, muy esquemático, es indispensable y es muy importante convencer a quien haya que convencer y convencernos a nosotros mismos que somos capaces desde México de articular capacidades para llegar a aportar conocimientos al nivel de novedad que realmente permiten abrir la puerta a nuevos desarrollos y finalmente a nuevas aplicaciones. Ahora,
Estas aplicaciones, no porque se originen de un conocimiento científico, serán todas bienvenidas, serán todas beneficiosas para la sociedad y el ambiente. Siempre habrá que ver cuáles son los desarrollos científicos que deriven en tecnologías y en aplicaciones de estas tecnologías que son más virtuosos para la sociedad, el bien común, el bienestar del pueblo de México, en general, digo yo, de la humanidad, y el cuidado ambiental. Desgraciadamente, esta pauta comprometida socioambientalmente del desarrollo tecnológico o de aplicaciones científicas a partir de un conocimiento novedoso no ha tenido un acompañamiento ético suficientemente sólido como para que la ciencia y el desarrollo tecnológico pudiese haber tenido a nivel mundial un impacto más virtuoso para la humanidad. Y bueno, pues lo que está pasando con las alteraciones globales del clima, que son ya indiscutibles, el tema que les comentaba de una agricultura tóxica, extensiva, injusta y destructora del ambiente y de la salud, es otro ejemplo de desarrollos tecnocientíficos que no conllevan beneficio común a la humanidad. Entonces, esta es otra discusión, pero yo creo que nadie discute el que es muy importante seguir recuperando, conociendo a profundidad, no solamente la forma occidental de generar nuevo conocimiento, sino también otras formas de generarlo, y por ello es que lo primero que hemos hecho es recuperar lo que se había perdido por completo en 2017 y 2018, que es el apoyo a lo que se llamaba antes ciencia básica, pero creemos que debería de eventualmente llamarse ciencia, la que genera nuevo conocimiento, de frontera, para hacer énfasis que nos referimos a aquellos avances que realmente rompen la frontera del conocimiento. Estos son los números de cuánto dinero se aportó a lo largo del sexenio pasado, pero en 2017 y 2018 no se transfirieron recursos a la comunidad científica, encontramos este rezago. Al final de 2019 se habrán asignado más de 1.600 millones de pesos a la investigación científica de frontera, sobre todo en más de un 98% realizada en entidades públicas como esta universidad. Y es que si no hacemos ciencia, con esta metáfora del árbol creo que queda claro para todos, pues nunca tendremos frutos. Es decir, necesitamos una ciencia, un árbol bien anclado, y estas anclas, este enraizamiento tiene que ver con la pertinencia cultural, con el diálogo y la equidad epistemológica, epistémica, con principios éticos, por supuesto, porque siendo la ciencia, el desarrollo científico parte de un campo social, no podemos pensar que ocurre en el vacío y que todo lo científico es prístino, absolutamente objetivo y mucho menos benéfico, pero sin embargo sí es fundamental apoyar la generación de ciencia con una no solamente solvencia epistemológica y rigor, por lo tanto, sino también con pertinencia cultural y ética y compromiso social y ambiental, para que entonces estemos en la posibilidad de desarrollar aplicaciones científicas y eventualmente productos tecnológicos que están aquí metaforizados como los frutos de este árbol, ¿no? Entonces, este proceso de innovación, sin duda alguna, tanto para problemáticas sociales y ambientales urgentes como para desarrollos tecnológicos, incluso al seno de industrias nacionales, es imprescindible y fundamental. Pero en este eje, que es el de los PRONACES, lo que pretendemos es que todos los retos que están instanciados en diferentes partes del territorio nacional, si los queremos comprender, que es indispensable para poder actuar en favor de su solución, tenemos que concentrar capacidades, articular capacidades, y en este caso, con respecto al comentario del primer compañero, justamente lo que estaremos es promover que las y los colegas, tecnólogos, tecnólogas, se reúnan, comenten, discutan, interactúen para concentrar sus capacidades a través de la convergencia y la cooperación
a la generación de aplicaciones que luego regresen al territorio con una pertinencia y un compromiso social y ambiental que desde mi punto de vista, y esto es lo que me tiene en este servicio público, es la única manera de realmente comprometerse científicamente, con aquella manera que implica también no solamente un compromiso con el saber, sino con la sociedad a la cual nos debemos y con el cuidado del ambiente. Estos son los PRONACES. Se han ido articulando los paraguas temáticos que coincidentemente, no es porque hayamos ido al manual de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, pero porque son los grandes problemas, los grandes retos de la humanidad. Han coincidido estos PRONACES que lo que pretenden es integrar proyectos nacionales de investigación e incidencia, subrayando incidencia, que articulen al sector público, al académico científico, inclusive al sector privado en los casos que sea necesario o pertinente, y al sector social para enfrentar los grandes retos de salud, de soberanía alimentaria, de manejo sustentable y justo del agua, de calidad del aire y cambio climático, de toxicidades derivadas principalmente del desarrollo industrial desorganizado, del cambio climático y calidad del aire, que tienen mucho que ver, la prevención de riesgos, que no debería decir aquí naturales, porque los riesgos siempre son socioambientales, y esto ya estaba corregido y no sé por qué está otra vez aquí este error, violencias estructurales, paz e inclusión social, memoria histórica y riqueza biocultural, que van juntos, también integrados, ciudades sustentables, movilidad, transición energética, en fin, estos son los primeros que se han ido ya por lo menos focalizando. Con mucho gusto aquí tenemos otro comentario, nada más déjame terminar la frase, y en ellos va a haber dos modalidades, por si acaso esa es tu pregunta. Una modalidad va a ser por convocatoria en aquellos casos que hay grandes comunidades, que es difícil, o por lo menos hasta ahora no hemos podido articular a todas estas personas de estas grandes comunidades, y en otros casos, como un ejemplo que les voy a dar más adelante, en donde hay un reto clarísimo, urgente, y ha sido posible convocar a todos los expertos que desde diferentes visiones y grados de desarrollo de inclusive tecnologías están trabajando en esta temática, sean ya integrados en grupos, se han integrado ya en grupos convergentes. Con mucho gusto, acá hay otra buenas pregunta. tardes. Gracias. Mi nombre es Jacobo Oliveros. Mire, la idea es bastante buena. De hecho, no se necesita ser un genio para darse cuenta que esto es lo que deberíamos haber hecho desde hace mucho tiempo. Lo digo para ponerlo en contexto, todos creo que lo pensamos, o basta sentarse un rato para darse cuenta. El punto no es el qué, el punto es el cómo. ¿De acuerdo? Ustedes, por ejemplo, el CONACYT nos evalúa con que si tenemos artículos, que si tenemos artículos de cuartil 1, cuartil 2, que es una cosa que se inventó el Sevier hace poco, que si tenemos factor de impacto, que es un numerito que no significa nada, que sí, eso es por CONACYT por un lado, y por otro lado que si tenemos perfil PRODEP. Y aunque esto es de la SEP, nosotros estamos supeditados a un mandato nacional que tiene que ver con las políticas de gobierno. Ese gobierno pues se ha dividido desafortunadamente en instancias unidimensionales que no están conectadas entre sí, que a veces dialogan y llegan a acuerdos. Pero por ejemplo, la SEP nos pide que demos clase, que hagamos gestión, que escribamos artículos. A veces nos pide artículos más fuertes que el propio CONACYT, Revisa los artículos que publicamos y que CONACYT nos acepta, y dice, no, tráemelo porque tengo que revisarlo. En fin, y así una serie de actividades para que nos den el perfil deseable. Y pues de eso depende nuestro recurso económico, porque nuestro salario realmente se ha deteriorado. Pero eso ya todos lo sabemos. Ahora, la pregunta, digamos, concreta sería, ¿cuándo se van a poner de acuerdo? ¿Ya tienen pensado sentarse la SEP, el CONACYT, el gobierno federal, el sector salud,
para poder hacer un plan conjunto y que, por ejemplo, si yo publico el factor de impacto 8, vamos, qué bueno, ¿no? Es una maravilla. No, nunca lo he hecho, pero bueno, si lo hiciera sería... Me estoy proyectando, digamos, ¿no? Pero eso que tiene que ver con mi país, que tiene que ver con la gente que está enferma, que tiene que ver con la gente que necesita trabajo, que necesita que la violencia se les desaparezca. Yo creo que ustedes deben de tener un compromiso. Y hace un ratito usted comentó, es que vamos a convencer a las universidades de que se queden con las cátedras. No hay que convencerlos, hay que convencer a la SEP de que autorice las plazas. Hay un documento de la SEP, espero no equivocarme, pero está estrictamente prohibido contratar nuevas plazas a las universidades. Es público. Y entonces ni siquiera las retenciones y repatriaciones se pudieron quedar. Hay que estar haciendo de tripas corazón. No tenemos tampoco suficientes becas. Aquí los secretarios de investigación no me dejarán mentir. Y eso no es chisme, eso es una realidad. Y como esos datos podemos sacar, porque me parece, y se lo digo con todo respeto, que la palabra régimen a mí me evoca a un sistema en donde las cosas se imponen desde arriba, con una visión a lo mejor bien intencionada, pero no con un diálogo de fondo. Entonces, yo quisiera que sí se dividiera aquello que es un chisme de aquello que es una realidad, porque no es todo miel sobre hojuelas, tenemos problemas naturales, pero hay que dividirlo, porque si no, no, todo era una fantasía. No, no es una fantasía. Perdón. Bueno, ese último comentario no lo entendí, pero todo lo demás sí. Ahorita me lo aclararás, lo de la fantasía, y estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Mira, sí, nada más, si me permite contestarle, y con mucho gusto escucho su súplica, para que no se me vaya la idea, por favor. Estas contradicciones que son heredadas de los regímenes pasados se tienen que resolver. Yo ya me he sentado a platicar con el doctor Luciano Concheiro y yo creo que es absurdo que haya instituciones de primera, segunda y tercera, que además, por lo que usted me dice, estas que tienen que tener no solamente los calificativos del CONACYT, sino además el PROMEP y el PRODEP y todo eso, a lo mejor hasta son más exigentes, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una sola política de incentivos al desarrollo científico y tecnológico. Y le voy a proponer, porque veo que lo tiene muy claro y porque además creo sinceramente en la construcción colectiva, que nos haga una propuesta para seguir estableciendo este diálogo de manera más sustantiva y, bueno, usted y sus colegas que quieran participar, de cuál sería desde la Universidad Autónoma de Puebla una propuesta realmente pensando en estos dos componentes, en el mejor desarrollo de esta universidad y en el impacto social y ambiental que las actividades de los colegas puedan tener. Eso nos va a ser de mucha utilidad y yo creo, queridas colegas y estudiantes que están aquí, que ese es el momento de que entre todos forjemos un cambio y que justamente nos convenzamos, realmente internalicemos el que hay posibilidad de abrir ese diálogo y de cambiar las cosas gracias al mismo, ¿no? Entonces, eso yo me comprometo completamente a llevarlo a cabo en el sentido de, no solamente a través de estos encuentros, sino a través de otros mecanismos que ustedes quieran establecer, el ir canalizando, porque además creo que las propuestas que surjan de aquí van a ser muy parecidas a las propuestas que surjan de la Universidad Autónoma de Oaxaca. En fin, cada una tiene sus diferencias y cada una tiene sus retos y cada una ha tenido también sus problemas administrativos que muchas veces han venido desde la cúpula o casi siempre, ¿no? De las universidades también, que son problemas que hay que resolver, ¿no? Entonces, la propuesta concreta es que vayamos juntos forjando ese cambio profundo con el cual yo, igual que ustedes, estoy 100% comprometida. No es fácil llegar a un monstruo echado, totalmente anquilosado, que es la burocracia, con la cual yo nunca me había enfrentado,
y cambiarla radicalmente, ¿no? O sea, no se puede dinamitar y construir de nuevo de la noche a la mañana. Hay compromisos, hay acuerdos, hay reglamentos, hay leyes anquilosadas que hay que cambiar también, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener paciencia, cosa que a veces a mí me falta, de hecho, y esto pues nos ha causado algunos tropezones, ¿no? Porque hay cambios que no se pueden hacer tan drásticamente como ustedes y yo y nosotros, los que estamos en CONACYT hoy en día, que somos casi todos científicas y científicos, estamos convencidos que hay que hacer. Yo creo que este es el momento, ¿no? Una integralidad de propuestas desde las instancias autónomas, un mecanismo de consulta urgente, porque ya ahorita como que, pues de alguna manera echamos a andar esa burocracia para por lo menos no seguir dispendiando los recursos. Se van a empezar este tipo de iniciativas y resolver ya al corto plazo lo que podemos resolver desde CONACYT, que es cambiar el sistema de incentivos, inclusive del SNI, o sea, ya no más índices de impacto y todo esto de una manera totalmente pues enajenada de la pertinencia y la incidencia real de la investigación, aunque la investigación científica fundamental de frontera, pues hoy en día se publica en las revistas de más alto impacto, aunque no siempre, hay artículos muy novedosos publicados en revistas de bajo impacto. En fin, es una problemática compleja que les invito a todos y a todas a reflexionar, a reunirse en colegios, en grupos de estudiantes, para hacernos llegar esas propuestas cuanto antes. Y haremos un mecanismo más fluido de lo que ha sido hasta ahora, por simples limitaciones de tiempo y de dominio de esa monstruosidad que nos fue heredada, con muchísimos problemas, inclusive les voy a dar uno para que entiendan. A partir de que entramos a este servicio público, hemos recibido más requerimientos de transparencia que se recibieron en todo el sexenio pasado, en estos pocos meses. Esa fue una táctica de golpeteo, porque había quienes, por razones que ellos tendrán, querían que fracasara esta administración, ¿no? Y como esa, ha habido muchas otras prácticas, ¿no? Entonces, ese es el compromiso. Hasta dónde podremos llegar no depende de mí, no depende de quienes estamos en CONACYT, depende de toda la comunidad. Y yo creo que la comunidad de estudiantes, de académicas, de académicos es suficientemente madura para tomarse en serio ese compromiso y hacer las propuestas que yo creo que vamos a coincidir, ¿no? Todo lo que usted dijo, yo estoy completamente de acuerdo. Entonces, por ahí había una súplica. Ajá. La súplica está en, por favor, que se termine su exposición y después rogarle que nos haga llegar toda esta información y en momentos subsecuentes, ya sea en esta ocasión o fechas posteriores, establecer trabajos de planeación y programación donde podamos participar todos, porque parece ser, bueno, usted lo ha indicado de esa manera, y todos tenemos los aquí presentes interés en realmente integrarnos a una transformación. La felicito, muchas gracias. Muy bien, pues voy a hacer caso de esa súplica, muchas gracias. Voy a correr ya muy rápido las últimas transparencias. Este es uno de los PRONACES y justamente en este estado, desgraciadamente, con una de las más altas incidencias, los niños del país como primera causa de mortalidad se están muriendo de cáncer de sangre, de leucemia linfoblástica aguda. En este caso hemos podido articular y se seguirán articulando prácticamente todas las capacidades para comprender
por qué está pasando esto y cómo resolver, y además los niños que debutan con esta enfermedad, muy seguramente asociada también a la pobreza y a toxicidades ambientales, se curen con la misma tasa que se curan en el mundo entero, que es prácticamente el 100%. Y en México se curan solamente entre 4 y 5 de cada 10 niños. En fin, y en términos de innovación, estamos proponiendo este modelo de pentahélice, cuya base tiene el compromiso social y el cuidado ambiental. Está abierta esta convocatoria, hay algunos proyectos bandera de urgente atención y pertinencia para el país, que están ahí enlistados algunos de ellos, y lo que pretendemos es desarrollar soluciones que son urgentes para el país en el ámbito más bien público que privado, pero sin desechar la posibilidad de la participación privada honesta cuando es pertinente. Y en el último eje, que además es mandatado por la Constitución ahora, pues se han lanzado una serie de iniciativas para fomentar la amplia difusión del conocimiento científico y sobre todo para que haya un acceso más universal de los beneficios de la formación científica y del desarrollo científico. Se han apoyado a academias, a sociedades científicas, a las famosas Olimpiadas, sí señor, CONACYT sí apoya las Olimpiadas, pero lo que pretendemos es que este tipo de incentivos tengan un mayor impacto al que han tenido actualmente. Se acaba de lanzar el día de hoy, de hecho, una convocatoria para apoyar 32 jardines etnobiológicos, uno en cada estado, con el fin de generar espacios de colaboración con comunidades indígenas, locales, regionales, estatales, y de seguir resguardando y abriendo estos espacios de paz y de conocimiento para un sector más amplio de la población. En fin, también se ha hecho un gran ahorro. Ese ahorro se ha visto en las convocatorias, en el apoyo a la comunidad científica. Por ejemplo, había un dispendio tremendo en el acceso a las revistas científicas que son cooptadas hoy día por grandes corporaciones, y sin cancelar este acceso hemos logrado ahorrar los aportes del CONACYT, y esto también se puede hacer y liberar recursos de universidades que participan en este consorcio. En fin, hay un proyecto para consolidar los fondos y entonces poderlos fiscalizar y poder ahorrar casi 100 millones de pesos en su costo operativo, pero además también en el ahorro de tiempo de fiscalización y de administración de 65 fondos. La idea es consolidarlos en 2 para hacer un uso más eficiente de los recursos. Y bueno, en congruencia con lo que estaba comentando con ustedes, la idea es abrir todavía más el diálogo, más foros de discusión, más mecanismos de participación, y conforme vamos dialogando aquí surgió una propuesta concreta que espero tener pronto para poderla usar en las conversaciones con la SEP y también con Hacienda y con el propio presidente de la República. En resumen, es momento, creo yo, en conjunto de lograr un verdadero sistema nacional de humanidades, ciencias, tecnologías y también de innovación en favor del conocimiento, pero sobre todo del bienestar del pueblo de México y del cuidado ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir una breve sesión de preguntas y respuestas, mientras le pido al doctor Ignacio Martínez Laguna y al doctor Francisco López Holguín nos acompañen en este presidium. Abrimos una breve sesión de preguntas y respuestas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, respetable doctor Álvarez. Quiero agradecerle esta oportunidad de poder comunicarnos con usted. Como bien ya mencionaron, existe una convocatoria CONACYT de repatriaciones y retenciones, cuyo objetivo
es incorporar a los investigadores con trayectorias sobresalientes a las universidades mexicanas, con la finalidad de fortalecer de forma académica y científica. Para lograr este objetivo, las universidades tienen que generar las plazas y contratar a estos investigadores para que puedan continuar realizando su labor. Somos repatriados y retenidos BOAP 2018. Durante este año, en congruencia con los compromisos adquiridos tanto con el CONACYT y la BOAP, hemos realizado diversas actividades que nos han permitido lograr este objetivo y se ve reflejado al obtener una evaluación favorable y positiva por parte de nuestra institución. Esto nos hace acreedores para ser contratados a través de una plaza. Actualmente nos encontramos ante una coyuntura que ha puesto en riesgo nuestra contratación. Por un lado, la convocatoria CONACYT eliminó el compromiso que tenía la universidad de generar las plazas y contratar a estos investigadores. Y por otro lado, ahora nos enfrentamos a las nuevas políticas del gobierno federal, que incluso la SEP prohíbe a nuestra institución generar plazas de nueva creación para ser contratados. Ante esta problemática, doctora Álvarez, ¿qué solución propone para que esta convocatoria, que incluso que es un mecanismo muy utilizado para que los investigadores se incorporen a las universidades mexicanas, logre alcanzar su objetivo? No quiero dejar de mencionar que somos jóvenes investigadores comprometidos con la ciencia y con la educación. Estamos comprometidos en formar profesionales, futuros profesionales de alta calidad, críticos, innovadores, con pertinencia social que nuestro país requiere, doctora. Entonces, la petición, incluso traemos un oficio para entregárselo, por favor, doctora, y es que realmente se haga esta lucha conjunta entre la SEP, el CONACYT y nuestra universidad, la UAP, que es la que ahora incluso nos está impactando completamente y afectando a la convocatoria 2018. Pero no quiere decir que la 2019 y las venideras también están siendo afectadas, ¿no? Pues, gracias. Bueno, reiterarte que estoy completamente de tu lado, ¿no? Y del lado de los jóvenes. Y lo que yo puedo decirles es que estoy 100% comprometida a trabajar desde el ámbito que me toca y tanto como esté en mi capacidad hacerlo para justamente abrir más oportunidades para los jóvenes. Desgraciadamente no tengo yo el poder del manejo ni de los presupuestos ni de los lineamientos de la SEP, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer desde CONACYT y como científica con un claro compromiso con exactamente lo que acabas de decir es promover, por un lado, que los investigadores jóvenes que hayan concluido con una beca de repatriación o retención con éxito, como acabas de describir, tengan la posibilidad de una plaza en algún centro público de investigación o universidad pública, ¿no? Estamos, en ese sentido, haciendo un análisis de cuántos jóvenes están en tu situación, ¿no? No solamente que fueron favorecidos con una beca de repatriación y de investigación, de retención, y que no tienen claro si van a poder tener una plaza o no, sino hay una población de jóvenes que o se tuvieron que ir del país para conseguir trabajo y quieren regresar, y hay otra población de jóvenes investigadoras e investigadores que, por ejemplo, en San Luis Potosí, una investigadora se me acercó a decirme que algunos de ellos ya se consideran rezagados por edad. Yo creo que es un error, porque aunque no son tan jóvenes como ustedes, siguen siendo muy jóvenes y talentosos, ¿no? Entonces estamos haciendo este análisis económico de qué implica, y sobre todo lo que estoy haciendo es viendo cómo podemos convertir la carencia de plazas para estas jóvenes y jóvenes investigadores de estas tres categorías que acabo de describir en costos para la nación.
la formación que ustedes y que los otros dos grupos de jóvenes han tenido le costó ya al país. Entonces, si no se aprovecha su talento en entidades públicas o inclusive abriendo posibilidades también en algunas entidades privadas, se está desperdiciando, se está convirtiendo esta carencia de plazas no solamente en una carencia individual que es personal, que es muy grave, porque todos ustedes se formaron con la ilusión, la convicción y el compromiso, como lo acabas de decir con toda claridad, de convertirse en investigadoras y en investigadores. Y para ello fueron beneficiadas por apoyos de toda índole del Estado de México, entonces del Estado mexicano. Entonces yo estoy convencida de que no solamente es una injusticia, es una pérdida, es como un sueño, una convicción rota a nivel personal, sino también es una pérdida para la nación, porque se convierten en una suerte de pasivo, inclusive económico, pero sobre todo humano, porque yo creo que ustedes le harían muchísimo bien a este país, no solamente educando, sino también estando como jóvenes que son convencidos, comprometidos, brillantes en las instancias públicas en las cuales tendrían que ser acogidos. Entonces estoy generando este cúmulo de argumentos, inclusive económicos y de pérdida para la nación, para poder empujar. Y en su momento lo que voy a hacer es convocar a todos estos jóvenes para que juntos hagamos presión más allá de mi capacidad individual, porque yo además no tengo, yo no creo en el autoritarismo ni que una persona porque está en un puesto puede o debe hacer las cosas, para que en conjunto pensemos en estrategias para presionar en las instancias que haya que presionar con estos argumentos y sobre todo con su presencia para lograr que se abran nuevas oportunidades para las y los científicos mexicanos. Tienen mi compromiso en eso y estamos trabajando en generar esa base de datos y en generar los mecanismos para convocarlas y convocarlos a que nos ayuden a definir y ejecutar estrategias que sean efectivas para ir en contra de esta tendencia neoliberal, que es esto que estás describiendo y esta situación que estás viviendo es el resultado también de políticas neoliberales. Entonces, te agradezco mucho tu comentario y bueno, esa es mi postura. Doctor Arturo Fernández, sí. Antes de empezar, doctor, les pido seamos un poquito breves. Tenemos muchas peticiones con la doctora, entonces adelante, doctor, por favor. Sí. Doctora Álvarez, muchas gracias por mostrarnos su visión de lo que es la ciencia en México. A mí me llevó mucho la atención la transparencia en donde muestra la distribución del presupuesto que el CONACYT tiene para ejercer. Y noto que desafortunadamente la mayor parte del presupuesto se va a lo que llamamos gasto corriente. Yo lo tomo eso, el gasto corriente, como el pago de becas, de SNI. Perdón, ese no es gasto corriente. El SNI. Pero ese no es gasto corriente, es muy importante. El gasto para el apoyo a los centros de investigación. Eso es un gasto que tiene que ver, bueno, que creo que es muy bueno que se apoye, pero el apoyo a los fondos, ¿sí? El apoyo a los fondos lo veo muy reducido en ese contexto. Eso creo que es muestra de lo que vivimos aquí en México, ¿no? El apoyo real de inversión a los fondos se me ha reducido. Mi pregunta, y realmente es una pregunta que yo creo que se hacen ustedes, los dirigentes, es cómo hacer para que realmente México invierta en ciencia, ¿sí? Yo creo que hay grupos aquí en México consolidados, grupos de investigación consolidados, que están listos para dar el salto, un salto real, cualitativo, de calidad,
a las grandes ligas, ¿sí? Algunos grupos ya están trabajando ahí y requieren apoyo. Entonces, ¿cuándo va a ser posible que tengamos el 1% del Producto Interno Bruto dedicado a la ciencia en este país? ¿Cuáles son las causas por las que no han podido las administraciones anteriores cumplir con la ley de ciencia y tecnología? Me gustaría conocer su opinión. Sí, muchas gracias. Solamente quisiera aclarar, para no generar confusión, que el gasto corriente es, así se le llama formalmente la administración pública, es el que se gasta en la propia administración, en este caso del CONACYT. Y en ese rubro, y en contratar servicios externos para ser parte de las tareas, hemos ahorrado, disminuido casi 2/3 partes y se gasta muy poquito. Ahí lo vieron en una de las transparencias al final, menos del 2%. Eso es lo que se llama, es una cuestión semántica, pero sí es importante porque si no esto se puede quedar ahí como una confusión. Ese es el gasto corriente. De hecho, CONACYT, y más ahora, es una de las instituciones más eficientes porque menos proporción del presupuesto de egresos de la Federación asignado al ramo se utiliza para el gasto corriente de todas las instancias del gobierno y más ahora, repito, ¿no? El otro gasto que usted señala, que es para becas, para SNI, ese es el gasto en programas que están catalogadas como ese, porque el gasto corriente está catalogado por el llamado capítulo 1000 y 3000, que es para pagar a los servidores públicos que estamos ahí y para pues la luz, el agua, ¿no? Entonces, el gasto que usted se refiere, que es del 67%, es en programas sociales que están catalogados en la función pública como programas presupuestales S, que son para becas, y los propios catedráticos, aunque los catedráticos están en la nómina de CONACYT como si fueran funcionarios cuando son científicas. Entonces tiene usted toda la razón. De hecho, cuando yo llegué a ver los números, inclusive más aún de administraciones pasadas, y vi estas transferencias al sector privado, que ese está en otro programa presupuestal, porque ese sí ya logramos quitarlo, pues me expliqué por qué es que llevábamos años con un apoyo muy ridículo para infraestructura y para investigación, ¿no? Estoy en las mismas que usted, o sea, es importantísimo resolver esta carencia de fondos para hacer investigación. En esta administración estamos haciendo casi milagros para poder recuperar de todos lados apoyo para los proyectos de investigación. Pero sí tenemos que presionar y ahí también lo tenemos que hacer en conjunto. Yo no tengo la varita mágica, por desgracia, si no ya lo hubiera usado, ¿no? Tenemos que en conjunto seguir presionando y convenciendo con pruebas de concepto que a México le conviene invertir pues 1% o quizás hasta más, ¿no? Una cosa que sí hemos hecho ya es ver si hay instancias privadas honestas que de manera filantrópica también quieran apoyar. Pero yo creo sinceramente que esto se tiene que convertir en una política de Estado y que al Estado mexicano le conviene invertir más en ciencia y tecnología. Y ahí también pues hagamos estrategias conjuntas. Una de las primeras es hacer demostraciones de principio de cuánta capacidad de articulación hay para avanzar en la solución de problemas, pero no solamente eso, también en la ciencia de frontera, ¿no? Doctor Vélez, después el doctor Rosalino. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Un comentario y dos preguntas. El comentario es que algunos de los temas o propuestas que están contenidas en la presentación se van a enfrentar a un gran cuello de botella, que es el modelo de las jubilaciones y pensiones. El modelo de las jubilaciones y pensiones. De hecho, las restricciones en lo que se refiere a creación de nuevas plazas, el asunto de los salarios, es decir, el mejoramiento a nivel salarial de los trabajadores académicos y de otros trabajadores en este país, pasa precisamente porque resolvamos el gran cuello de botella que significa el tema de jubilaciones y pensiones. Yo pienso que mientras sigamos en ese modelo,
decir, puestos los ahorros de los trabajadores de este país al servicio del sector financiero privado, difícilmente vamos a poder transitar hacia esos temas. Bueno, dicho esto, dos preguntas en concreto. ¿Cómo, teniendo conciencia de esa restricción mayor, que no solamente se va a resolver en términos del CONACYT, sino que hay que llevarlo a una discusión general, cómo transitar para los efectos particulares que eso tiene en materia precisamente de desarrollo de capacidades en las instituciones públicas, particularmente en el caso de las plazas? Y en segundo lugar, cómo eso también nos debe permitir diseñar sistemas de evaluación mucho más complejos como los que está proponiendo para integrar a un mayor número de académicos jóvenes que tienen que incidir en un segundo cuello de botella que tenemos, las instituciones de educación superior de carácter público, que es el envejecimiento de la planta académica de nuestras instituciones. El problema del relevo generacional es un tema urgente y que está vinculado no solamente a capacidades en términos individuales, sino incluso a capacidades institucionales, para mantener nuestros programas de investigación, pero también para mantener nuestros programas de formación de recursos humanos. Perdón por lo de recursos humanos, pero así es como está definido, ¿no? Entonces, ¿cómo entrar, sí, en este esquema de diálogo y de debate nacional, que me parece muy bien, pero ir construyendo las condiciones que nos permitan ir resolviendo esos límites que están en el muy corto plazo? En el caso de mi instituto, el 61% de mi planta académica puede jubilarse mañana. Así de sencillo. Gracias. Bueno, pues estoy completamente de acuerdo con usted. Y aquí la disyuntiva es, bueno, si mientras que esas restricciones estructurales, que también son parte del sistema neoliberal que no se han enajenado a pesar del cambio de régimen, si en tanto no se pueden resolver, hay dos opciones. Uno, pues es no cambiar nada, ¿no? Y seguir, inclusive yo me lo planteé, ¿no? O sea, vale la pena hacer este esfuerzo. Y la otra es ver, o sea, le digo esto porque es en esos términos que está todo lo que hemos hecho voluntaristamente, quizás, ¿no? Durante estos meses. ¿Qué se puede hacer dadas esas restricciones y en lo que se rompen con la convicción de que hay que resolverlas? Esa es mi convicción, ¿no? Y es en esa dirección que yo voy a estar trabajando. Ahora, no es atribución del CONACYT tomar y cambiar, tomar decisiones en torno a esto que usted ha planteado. Eso no quiere decir que no vayamos a estar trabajando en esa dirección. Yo lo que seguiré propiciando es que haya un diálogo profundo y una manifestación ordenada, coherente, dura, sustantiva y bien argumentada de la comunidad científica para convencer a las instancias que haya que convencer. Otra vez, como decía yo a los jóvenes, es muy importante que ese trabajo sea de la comunidad científica porque pues hay que convencer al secretario de Educación Pública, a Hacienda y al propio presidente, ¿no?, de que no podemos realmente esperar un nuevo panorama de ciencia y tecnología si no se cambian de fondo estas restricciones que usted marca, ¿no?, de cómo están cooptados por intereses financieros, ni siquiera nacionales, globales, estos pues recursos que deberían de estar manejados por el Estado en beneficio de la gente, de los profesores, de las investigadoras, de investigadores, etcétera, ¿no? Entonces yo estoy completamente de acuerdo con usted. Ahora yo le pregunto, ¿cómo le hacemos? Usted y yo y todos nosotros, ¿no? Doctor Rosalino. Sí, bueno. Sí, buenas tardes. Voy a ser breve. Soy el doctor Rosalino. Sí, Gasga Peña, no lo veía. Sí. Presidente del Comité Estatal de Investigación a nivel Puebla de la Unidad de Educación Media Superior, Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar. Hablamos de la incorporación de nuevos investigadores al sistema. Actualmente se ha estado apoyando a investigadores del nivel superior y posgrado, pero no sé si ya voltearon
a observar, a mirar a nuestros investigadores del nivel medio superior. Estamos realizando investigación, quizás no investigación pura, sino investigación aplicada, y a través de nuestros departamentos de vinculación con el sector productivo estamos realizando lo que es capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a los sectores que más lo necesitan en los diferentes planteles, como son los CEBETAS y CEDMAR. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, bueno, además en nuestros subsistemas tenemos investigadores que han estado como candidato al Sistema Nacional de Investigadores, pero se les ha dicho que no podemos participar ni podemos acceder a los recursos, ni siquiera para como apoyo a la investigación. Quisiera saber qué nos puede decir al respecto, si tenemos posibilidad. Contamos con una planta docente, con docentes investigadores. La investigación o resultados de la investigación lo transferimos a nuestros productores a través de transferencia de tecnología, y tenemos toda la intención de seguir realizando investigación. Y si no podemos accesar al Sistema Nacional de Investigadores, pues ¿qué podemos hacer para contar con los apoyos para seguir realizando investigación? Muchas gracias. Sí, bueno, de hecho, una parte importante del aumento de presupuesto va a ser destinada justamente al apoyo de estas instancias más de carácter tecnológico y que están por todo el país, y de, bueno, como usted lo dice, investigación al seno de instancias de educación media superior. Yo creo que otra vez es parte del mismo problema, ¿no? Se ha hecho esta clasificación, ¿no?, de instituciones, de colegas, y restringe esta clasificación, y el tener SNI restringe también, restringe primero para el acceso al SNI, y el SNI restringe para el acceso a los fondos, ¿no? Esto lo vamos a quitar. No lo hemos podido quitar así de tajo, yo quería, pero mi unidad jurídica me dijo que no se podía, porque está en la ley orgánica del CONACYT y en reglamentos, en fin, ¿no? Pero yo sí creo que hay que abrir las posibilidades de apoyo desde el CONACYT a todos los niveles de desarrollo científico y tecnológico, ¿no? En el nuevo presupuesto se destina una parte importante para apoyar a los tecnológicos y politécnicos que están en todo el país, ¿no? Y estas instancias de vinculación, una de las cosas que estamos promoviendo en los PRONACES es que sean invitadas y articuladas para trabajar de manera concurrente en algunos de estos proyectos. Pero en la raíz está el mismo problema estructural de incentivos que minimizan el gasto público para realmente las condiciones que se merecerían de trabajo todos los científicos, científicas y tecnólogos del país, y se va restringiendo a un grupo, a una élite, ¿no?, que va estableciendo como una jerarquía, y esto pues distorsiona muchísimo, inclusive dificulta la colaboración que podría ser muy virtuosa entre quienes tienen una capacidad de aplicación tecnológica directa y quienes tienen una capacidad más de desarrollo científico fundamental. Doctor Enrique González. Doctor Enrique. Pues me da un poquito de pena cómo está la organización. ¿No está? Pero a lo mejor unas Doctor tres Rubén más, Ramos. decirles que me manden sus preguntas y que se las contesten. Acá está. Buenas tardes, un momentito por favor. Nada más por razones de tiempo va a ser imposible contestar todas las preguntas, tenemos muchísimas preguntas. La doctora, también por su tiempo, va a contestar 3 preguntas más, y las demás pues les agradeceremos las hagan llegar a la doctora. Algunas ya están ahí con su correo, están las preguntas, se las vamos a dejar, y además había la página CONACYT, igual le pueden hacer llegar las preguntas que deseen en relación a este
a esta muy importante conferencia. Y bueno, aquí estamos todos muy interesados, doctora, en seguir escuchando sus respuestas. Adelante, doctor. Ok. Muchas gracias, doctora, por esta plática. Es muy interesante que haya este diálogo. Aprovecharía la ocasión para invitarla a que visite el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, del cual soy investigador, y que conozca de fondo la problemática que tenemos. Mi pregunta sería, se acaba o está en discusión la ley de austeridad, y en la que desafortunadamente los investigadores de los centros CEP-CONACYT estamos pagando el plato, ¿no? No somos funcionarios federales, pero sin embargo, con esta ley se prohíbe cualquier pago adicional a la nómina. Eso significa que becas no se van a poder pagar. No sé si eso aplique a las universidades públicas, pero al menos en los centros públicos sí va a ser catastrófico. Qué bueno que me hace esa pregunta. A mí me preocupa también, pero si revisan con cuidado la ley de austeridad y de remuneraciones, y para ello, porque me preocupaba, me reuní con la Secretaría de la Función Pública y la analizamos con cuidado. Y hay un apartado en la ley que es muy claro y que dice que la remuneración de funcionarios que tienen un carácter operativo o técnico, y si tienen una ley que los acoge, no deben de afectárseles su condición de trabajo. Entonces justo ya pedí una opinión, una interpretación oficial, y en estos días estoy queriendo ver cómo hacer esto público, y un poco igual que se aclaró el tema que el de los viajes, ¿no? Este es un tema muy importante de aclarar, porque inclusive, como usted bien lo dice, las universidades autónomas no van a ser afectadas por esto, pero esto se va a establecer una injusticia con los investigadores que están en entidades como los Centros Públicos de Investigación o el CIMBESTAB, por ejemplo, y que son consideradas entidades paraestatales o de alguna manera identifican a los científicos como funcionarios, pero no son funcionarios de mando, es decir, no tienen un puesto de mando, de enlace hacia los niveles más altos, sino que tienen una obligación y una identidad de más bien técnicos, ¿no? Y esto sí está contemplado en la ley. Entonces, muy importante su pregunta, porque hay que dejar esto muy claro para que no vaya a haber errores ni de parte de los directivos, ni de parte de los funcionarios de Hacienda, ¿no? Entonces yo estoy justo trabajando en ello, ya tengo justo el oficio de la Secretaría de la Función Pública para dejar esto claro, porque yo, como usted, pienso que todos los investigadores deben de tener las mismas condiciones de trabajo, porque esta distorsión no le va a servir a nadie, ¿no? Entonces muchas gracias por su pregunta. Sí, con mucho gusto, todas las preguntas que tengan y las nuevas que se les ocurran. Mi correo electrónico lo reviso todos los días y lo contesto. Entonces, me interesan mucho sus preguntas y sus propuestas más, ¿no? Pero podemos recibir algunas otras con todo gusto. Doctora María Dolores Castañeda. Allá, por favor. Ok. Sí. Porque bueno, programas para jóvenes de espíritu, okay. Porque habemos algunos que todavía nos integramos a la investigación, ya algo grandes. Entonces, bueno, a veces yo he revisado alguna convocatoria y tiene edad, entonces eso nos limita, ¿no? Entonces, nada más para que sea considerado eso también. Gracias. Estamos quitando todas las limitaciones de edad. A mí se me hace una forma de discriminación, tanto para arriba como para abajo. Y sí tampoco se va a discriminar a que los jóvenes puedan ser, por ejemplo, líderes de un proyecto de frontera de sinergias, ¿no? Que es algo que pues algunos colegas opinaban que no tenían la experiencia. Yo creo que tienen la energía, que es a veces más importante que la experiencia, aunque la experiencia es también importante. Pero sí, desde luego, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, para el caso del SNI, estamos ampliando
significativamente los plazos, sobre todo para las mujeres, para quitar este sesgo, porque en el momento que la mujer se casa primero y no tiene marido que la atienda, sino que al revés tiene que atender al marido, no tiene esposa, ¿no?, que la atienda, sino que tiene que atender al marido, y si tiene hijos, más, y si además tiene otro hijo, pues todavía más, y es importantísimo que sigamos teniendo hijos, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí vamos a hacer una diferencia de edad, pero más que otra cosa para quitar esta brecha de género, ¿no? O si hay alguna capacidad diferente, algún problema de salud también, ¿no? Pero fuera de eso, estamos quitando todos estos pues rasgos de discriminación de una manera o de otra, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Por último, la doctora Rocío García. Creo que ya se fueron, pues es que ya es tarde, ¿no? Entonces. Doctor José Cortés, de la Facultad de Computación. Sí, perdón, fue un poco largo. Doctor José Cortés. ¿No? Bueno, pues contestaremos todas estas preguntas. Si hay alguien que sí esté y que tengan una pregunta importante. Doctora Claudia Mendoza. Doctora, acá, a la izquierda, por favor. Allá arriba hay otra. Ah, ok. Claudia. Sí, buenas tardes. Qué bueno que atendió sobre todo este llamado que se ha hecho mucho al diálogo, precisamente justamente de manera horizontal con los investigadores. Mi pregunta va más que nada enfocada al ejercicio de proyectos. Han existido diferentes causas por las cuales entendemos que existen muchos candados actualmente para el ejercicio de proyectos. Sin embargo, pues eso nos, particularmente con ACID, ¿no? Eso nos dificulta a los investigadores, precisamente justamente ese ejercicio. Entonces, me interesa mucho desde la universidad, desde el CONACYT, que se pusieran de acuerdo y nos dijeran a los responsables de proyecto qué podemos y qué no podemos hacer con esos ejercicios. De tal forma que nosotros podamos entonces ya de manera muy transparente pues decir cómo ejerzo o cómo no ejerzo esos fondos y a la hora de estar haciendo los reportes, sobre todo administrativos, no estar solventando enormes cantidades de cosas, ¿no?, que nos pide el SAT y demás, que yo comprendo, es justificable y son fondos públicos y demás, ¿no? Esa sería una primera petición. La segunda petición es en el sentido de que los laboratorios nacionales, particularmente para la gente que somos experimentales, solicitamos servicios a esos laboratorios nacionales porque pues no es posible que en todos los lugares existan equipos altamente tecnológicos, ¿no?, muy costosos. Vaya, un microscopio de barrido, por ejemplo, quisiera yo tenerlo en mi laboratorio, pero no va a ser posible, ¿no? Y mucha gente lo quisiera. Y recientemente se nos ha notificado que al interior de nuestra propia universidad, teniendo esta posibilidad de servicios de estos laboratorios, no vamos a poder ejercerla. Entonces, desconozco si, bueno, yo ya mandé mi solicitud a CONACYT de que por escrito me digan si esto es cierto o no es cierto, ¿no? Y si es cierto, ¿qué hago yo para solventar como investigador el hecho de que yo tengo que solicitar esos servicios y hacer envíos y envíos y envíos, y esos envíos pues nadie se los paga, ¿no? Entonces, eso te aminora muchas cosas si lo tienes en casa, hacerlo en casa, ¿no? A que estarlo haciendo en el exterior. Sí, a ver, en la primera pregunta, quisiera yo sugerirle que nos envíe cuáles serían sus cambios ideales para simplificar la comprobación y el ejercicio de los recursos. Yo creo que hay que conducirnos sobre todo con un sentido de confianza.
no de desconfianza. La gran mayoría de las y los investigadores son gente honesta y cuando uno pone barreras, restricciones, son generalmente la gente más tramposa, que son la minoría, la que no importa qué barreras se pongan, siempre las saltan y hacen trampa. Entonces, por unos poquitos, luego sí se van sumando restricciones que podríamos quitar. Este es el momento de quitarlas. Entonces, recibimos con mucho gusto el que usted nos haga una propuesta de simplificación de ejercicio y de comprobación de gastos. Tiene que haber cierto, sobre todo para los grandes proyectos, tiene que haber cierta fiscalización porque son grandes recursos del Estado. Pero, por supuesto que hay un afán de simplificar. Bueno, pues vamos a hacerlo. Hemos ya quitado algunas cuestiones. Y es muy importante que haya una coherencia entre estos criterios. Una vez que los simplifiquemos, los haremos públicos a las universidades para que tengamos una coherencia, ¿no? Ha habido desvíos importantísimos de algunas universidades públicas, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir con cuidado, pero yo sí creo que no hay que caer en un exceso de exigencia, de comprobación, porque entonces esto se vuelve pues muy costoso desde el punto de vista administrativo, ¿no? Entonces ahí estamos abiertos a sus sugerencias. Esto otro no lo entendí muy bien, o sea, obviamente los proyectos de investigación pueden tener rubros para pagar servicios y estos servicios preferentemente pueden ser nacionales, ¿no? Entonces, esto hay que aclararlo, ahí hay una confusión. Yo no sé si sea una política de la SEP en las universidades, espero que no, pero contra más se usen los laboratorios nacionales, mejor para todo mundo, ¿no? Tanto para el mantenimiento de estos laboratorios como para abaratar precios en el gasto que implica estos servicios, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay una confusión y que seguro no depende de CONACYT, ¿no? Y si depende, bueno, pues habrá que aclararlo, ¿no? Pero si le entendí bien, si su preocupación es que de los proyectos de investigación no se puedan pagar servicios profesionales que se ejecuten en un laboratorio nacional, esto es falso. No, pues eso está pésimo. Ese debe ser el primer lugar a donde se pueda recurrir, ¿no? Se debe recurrir para ahorrar costos, ¿no? Eso hay que resolverlo. Si me manda una notita exactamente, yo, bueno, voy a detectar dónde está el origen, pero seguro no está en CONACYT. Si está en CONACYT o estaba en CONACYT, hay que corregirlo. Ok. Procedemos a entregarle, doctora, todas las peticiones de la comunidad BUAP. Pues muchas gracias a todos por su atención. A continuación, hace uso de la palabra el doctor Ignacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de nuestra universidad, y en esta ocasión representante personal del doctor Alfonso Esparza Ortiz, rector de esta institución. Solo, doctor, agradeciendo muy profundamente en nombre de la comunidad científica y académica del Estado de Puebla, pues usted ya constató la representación que tenemos aquí, agradeciendo también a las universidades, instituciones de educación superior, de investigación, hermanas y vecinas en nuestro estado. Agradecemos en nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, su rector, el doctor José Alfonso Esparza Ortiz, el que haya engalanado esta celebración tan importante para nosotros, que es el 45 aniversario del Instituto de Ciencia de nuestra universidad. Para nosotros es un placer manifestarle que esta es siempre su casa, que usted ya constató que hay un diálogo abierto muy importante con nuestra comunidad científica, siempre será bienvenida, y que cuente con la comunidad del Estado de Puebla, la comunidad científica, para esos grandes proyectos nacionales. Yo quisiera, para darle el protocolo debido a este evento, que declarar que este séptimo foro desarrollando investigación para un mejor futuro en el marco de la celebración del 45 aniversario del Instituto de Ciencias
de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla declarar formalmente clausurado este evento, engalanado por usted. Y muchísimas gracias, doctora. Siempre su casa. Por último, el vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de nuestra universidad, el doctor Ignacio Martínez Laguna, a nombre del doctor Alfonso Esparza Ortiz, rector de esta institución, hace entrega de un presente a la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a la doctora María Elena Álvarez Buya Roses, por su participación en este foro. Compañeras y compañeros universitarios, distinguidos asistentes, es así como concluye este evento. Se despiden de ustedes las autoridades que han